Obstetra Tantalián. Hola, recién acabo de terminar el parto. Discúlpame, porfa. Todas He tenido estamos, dos casi simultáneos. Obstetra, justo estamos con las demás internas que queríamos escuchar la parte de la experiencia en cuanto a las infecciones intrahospitalarias que se pueda haber dado en toda el tiempo de la parte asistencial que haya podido tener como vivencia, ¿no? Para ver de que nos pueda vertir, comentar o también brindar el manejo de ellas. Ya. Compañeras, ¿están? Sí, buenas noches, obstetra Tantalián. Sí, buenas noches. Ay, Dios, mil disculpas por la tardanza. No se preocupe, obstetra, comprendemos. ¿Cómo se llama? Yo, Stephanie. Nosotros, en el mes que tenemos acá, el 1-4, ¿no? Lo que es atenciones de partos, es todo lo que es gestante, ¿no? Somos un referencial de los puestos 1-1, 1-2 y 1-3, ¿no? Acá las infecciones que... Ya, perfecto, licenciada. Las infecciones que nosotros hemos tenido, bueno, son mayormente aquellas pacientes que terminan en cesárea, ¿no? En los hospitales y a veces nos remiten, ¿no? Ya como puérperas. Entonces ahí vemos la parte de las infecciones cuando en la herida operatoria vienen pues con los síntomas que nos indican que es una infección, ¿no? Una herida con bordes rojizos, con presencia de secreción media amarillenta, ¿no? La paciente tiene fiebre por la misma infección de la herida. Y nosotros acá, pues, tenemos que brindar la atención inmediata en el puerperio, ¿no? Y a veces lo identificamos esto cuando vamos a hacer las visitas a nuestras pacientes. Sabemos que del puerperio nosotros tenemos dentro de los primeros 7 días hacer las visitas domiciliarias para evaluar si hubiera algún riesgo de nuestra paciente. Y a veces en las pacientes, como digo, cesarianas, encontramos esas infecciones. Y aquellas pacientes gestantes, también cuando ellas están hospitalizadas, ya sea por una amenaza de aborto, por una amenaza pretérmino, el contagio mayormente en los hospitales es por las diferentes bacterias que existen allá, ¿no? En los hospitales. Los estreptococos, a veces, mayormente es eso lo que nosotros tenemos en los hospitales y se van a transmitir a nuestras pacientitas. El tratamiento se continúa previa coordinación con el ginecólogo, ¿no? Y los otros que nosotros podemos ver también una infección que puede ser intrahospital en el mismo hospital y también en el mismo establecimiento cuando atendemos nosotros un parto. Por ejemplo, una dehiscencia cuando se produce, ¿no? Por una dehiscencia de una episiorrafia en una paciente, ¿no? En una paciente del parto, que puede presentar una infección por no tomar las medidas de asepsia, ¿no? Las medidas de bioseguridad dentro de sala de partos, y a veces manipulamos mediante el instrumental o el circulante, no toma las medidas de bioseguridad, y entonces nosotros mismos podemos contagiar ahí
transmitir bacterias, que posteriormente nosotros los vamos a ver, por ejemplo, en una fisiografía, la dehiscencia, por una mala, ¿cómo se llama? Prácticas de bioseguridad y malas prácticas de asepsia con nuestras pacientitas. Y el tratamiento, ya sabemos, ¿no? Cuando a veces tenemos este tipo de infección, a veces ocasionan estas dehiscencias, a veces nos producen también algunas infecciones que ameritan darles tratamiento, ¿no? Igualmente en las cesariadas que vienen mayormente es por una infección no intrahospitalaria, porque aquellas pacientes a veces, ahora no sé qué protocolos estamos utilizando en los hospitales, que están saliendo las pacientes sin antibiótico-terapia, o sea, no se está dando la parte preventiva de antibióticos, por lo tanto las pacientes hacen su infección también. Nosotros continuamos con el tratamiento, ¿no? Acá, como les decía, con previa coordinación con los ginecólogos, ¿no? Utilizamos a veces el medicamento combinado. Acá los médicos a veces nos indican la cetrazona o en ampolla cuando es muy fuerte esa infección. De lo contrario, se maneja con vía oral cefalexina, ¿no? De 500 miligramos cada 6 horas por 7 días, o el cefadroxilo de 500 miligramos, que también se puede administrar a las pacientitas. Eso es con respecto a los que nosotros tenemos nuestros casitos acá con nuestras pacientitas. Bueno, eso es en cuanto a lo que nosotros manejamos acá en el nivel 1-4, ¿no? Nuestros pacientitos, que vemos mayormente cuando son remitidas de hospitales, ¿no? Y bueno, el resto ya es un tratamiento, bueno, nuestras gestantes, que bueno, eso ya no es una infección intrahospitalaria, pero nuestras gestantes que vienen con sus itus recurrentes, con sus flujos vaginales, que esa es parte ya del mismo embarazo a veces, ¿no? Las defensas bajan un poquito, ¿no? Ya sabemos por el mismo embarazo y tienden a ser los flujos vaginales, ¿no? Que a la larga a veces no hay un control y ya no de lo que son prácticamente parte normal pasan a ser no la parte ya anormal, ¿no? Entonces empezamos a ver las gestantes con sus vaginitis, ¿no? Las itus, y eso sí hay que tener bastante cuidado con nuestras gestantes porque sabemos una ITU, los flujos vaginales en primer trimestre nos pueden provocar las amenazas de aborto y si continúan eso sin ningún tratamiento durante segundo trimestre, nos pueden provocar a partos pretérmino, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con esas infecciones que tienen nuestras gestantes, que eso a veces no es ya, bueno, nosotros ya no lo manejamos eso como intrahospitalaria, pero cuando una paciente es hospitalizada, por ejemplo, por una amenaza de parto pretérmino, a veces son hospitalizadas 1 o 2 meses consecutivos, que sí, bueno, eso sí vi un caso cuando estaba en un hospital, sí, las infecciones que tenía, ¿no? Por ejemplo, infecciones de vías, a pesar de que estaba en reposo, tenía sus infecciones casi continuas, porque estaba prácticamente en el hospital para cuidar la evolución de su embarazo por el parto pretérmino, parto pretérmino. Entonces esas cositas hay que tener cuidado, más que todo en los hospitales, porque ahí hay un sinnúmero de bacterias, ¿no? De todo tenemos bacterias, esporas, de todo tipo. Entonces eso es lo que nos va a causar en el hospital las infecciones cuando estamos hospitalizadas. De ahí el resto de manejo es ya con nuestras gestantes, ¿no? De acuerdo a las semanas de embarazo, darle el tratamiento y ser bien minuciosas con ellas para poder identificar algún factor de riesgo y poder darle el tratamiento. Bueno, eso es lo que les puedo yo hablar con respecto a lo que nosotros trabajamos acá con nuestras gestantes. Ah, me olvidaba, en la puérpera también podemos tener la infección, por ejemplo, la mastitis,
¿no? Una infección casi, no, de 10 mujeres, 2 a 3 nos pueden hacer una mastitis, ¿no? Pero eso, si es la infección, muy fuerte, igual se trata también con el tratamiento antibiótico. Definitivamente, y la mastitis en gestantes, el tratamiento antibiótico, eso por la misma succión que hace el recién nacido, ¿no? A veces deja expuesto las capitas del pezón y van a ingresar por ahí las bacterias y van a instalarse en la mama y van a producir la infección. Ahí sí hay que tener bastante cuidado porque la mama ahí se hincha, pues, ¿no? Tiene una hinchazón, hay dolor, se pone enrojecida las mamas. Algunas mujeres les produce escalofríos, fiebres, y eso sí, no lo quitamos si no hay un tratamiento con antibiótico-terapia a las puérperas, ¿no? Obstetra, Ahí, ¿sí? obstetra, una consulta. Son las puérperas que están hospitalizadas, que también les da la mastitis estando hospitalizadas y es por las bacterias del ambiente que pueden haberse contaminado la mama. Es lo Instalar, claro, o sea, ¿por qué? Porque ya empieza a succionar a veces, cuando es por primera vez, a veces por la misma succión que realiza el neonato, empieza a lastimar el pezón. Y si esa paciente está hospitalizada, lógico, por las mismas bacterias que están en el ambiente, si es en un hospital, puede haber una contaminación. Cuando la paciente está hospitalizada, ¿no? Y se puede producir porque está expuesta ya, lacerada ese pezoncito, y puede producirse también esto, ¿no? O a veces producir esta infección llamada mastitis en la puérpera. Hablamos cuando ella está hospitalizada, ¿no? Dentro del periodo puerperal. compañeros, ¿alguna pregunta o inquietud que le puedan hacer a la obstetra Tantalián para que nos Sí, siga contando su experiencia? sí, tengo una consulta obstetra. Es acerca de las infecciones intrahospitalarias, obstetricia. Con respecto a los tipos, pero en base a la obstetricia, ¿a qué se refiere? Las infecciones, ya, ahí pues tenemos las infecciones con respecto a lo que es la gestante, ¿no? Cuando nuestros gestantes lo hospitalizamos por diferentes factores que podrían ser de repente una amenaza de parto, de aborto, por ejemplo, ¿no? De una amenaza de parto pretérmino, nos pueden producir de repente infecciones, dentro de las infecciones intrahospitalarias, de repente una infección, una ITU, por ejemplo, ¿no? Porque tenemos bacterias que están allí dentro del área hospitalaria. Dentro del hospital, como ya les decía, hay múltiples bacterias que están allí en el hospital que a veces no se lleva una buena desinfección dentro de los ambientes, y podría suceder que por ahí queda una bacteria, ¿no? Unas o diferentes tipos de bacterias, y pueden provocar alguna infección en nuestras gestantes, porque ellas están expuestas con mucha facilidad, ¿no? Entonces, una de ellas podría ser una ITU, ¿no? A veces hasta los mismos flujos vaginales por los mismos hongos que existen, ¿no? Y la susceptibilidad que tiene la gestante pueden ser con ese, ¿no? Con más facilidad. Ahora, con respecto a la parte de nuestra paciente en las puérperas, pueden hacernos, como le decía, una infección cesárea, puede hacernos una endometriosis, de repente le hablaba de la dehiscencia, o puede hacerse un acceso en la episiotomía, ¿no? Y en la mama también les decía la mastitis,
por las mismas bacterias. O sea, esas son las más frecuentes que podemos ver con respecto a gestantes y con respecto a puérperas. ¿Sí me dejo entender? ¿No me dejo entender? Obstetra. Está ahorita de guardia la obstetra. Me comentaba que había estado con 2 partos en simultáneo. Por eso es que no se le había podido, Acabo de salir de sala de parto. Y bueno, para que también mis compañeras la conozcan, ella está ahorita laborando está en Agaipampa, ella es jefe de la red, de la microred de allá, que es parte de Sierra de la Sí, Libertad. Y bueno, agradecerte también el tiempo que te tomas, el compromiso para con nosotras. Es muy probable que ya mis compañeras también te van a hacer algunas preguntas. sí, ok, gracias. Sí, como les decía, a veces cuando uno está de turno es algo improviso, Sí, a sí. veces en una reunión, pero suceden las emergencias y no se puede. Tratado de avanzar. Justo tenía la pacientita que nos hizo una hemorragia postparto por tensión de restos y hemos estado tratando de extraer ahí. Y ahí nos tomó un poquito de tiempo. Disculparán, sí, porque se va de acá, la señal es nos traiciona en cualquier momento. Bueno, a ver, y dentro ¿has tenido casos de infecciones que los has manejado en la parte intrahospitalaria? Bueno, acá lo que manejamos, como les comentaba, son las pacientitas que vienen post cesárea, ¿no? Con infecciones. Prácticamente esas nosotros las tratamos con antibióticos. Lógico que mi persona, nosotros como obstetra, solas no podemos hacer, siempre es en coordinación con el médico, ¿no? Para no tener problemas, porque siempre hay que estar dando un tratamiento médico, que es lo que se va a administrar. Sí hemos tenido tratamiento de estos pacientes, por ejemplo, han sido que han venido mastitis, pacientes cesariadas que han venido con mastitis. Lo que es como las infecciones postcesárea, también manejamos, incluso hacemos al mismo tiempo que damos la antibiótico terapia, hacemos la curación de la herida, ¿no? Infectada. Otros tratamientos que nos hayan venido, por ejemplo, esos son los más comunes que tenemos acá, ¿no? Infecciones a veces por una EPI, ¿no? Una episioarrafia infectada también tratamos, pero hay que tener bastante episioarrafias con infección, ¿no? Bastante cuidado porque es en otro nivel. Entonces, nosotros al nivel de capacidad resolutiva lo manejamos con el médico de turno o a veces previa coordinación con el gineco pero sí al menos tratamos de manejar acá nuestras pacientitas. Y lo bonito es del MINSA, no es trabajar en un nivel 1.4, 1.3, 1.2, no. Lo bonito es de que nosotros a veces podemos actuar como obstetras utilizando todos nuestros conocimientos aprendidos, ¿no? Hacemos el papel de ustedes salgan a hacer, el internado como esponjita tienen que tratar todo, porque cuando vayan a hacer el CERUM, el nivel 1.1, 1.2 o 1.3 a veces no hay médico, y van en la parte teórica en la universidad y dentro de la práctica del internado. Entonces, eso sí, manejarlos, que estamos en un nivel Obstetra. tenemos médico prácticamente las 24 horas.
Entonces, Obstetra. Nosotros manejamos ya preventos, más que todo antibióticos. Obstetra, tengo otra pregunta acerca de las complicaciones en las infecciones intrahospitalarias. ¿Qué complicaciones se le ha presentado a usted? Hola. Sí le escucho, futura colega. Sí, sobre las complicaciones intrahospitalarias. ¿Qué complicaciones se le ha presentado a usted en el hospital o centro de salud? Hola. Obstetra Nori. Obstetra. Hola. Obstetra Nori, un favorcito. ¿Podría ubicarse en un espacio donde la señal no sea intermitente? Porque la última parte la hemos escuchado un poco entrecortada. Justamente ya mi compañera le ha formulado una pregunta, una consulta. Estamos a la espera de su comentario, por favor. ¿Sí me escuchan allí? ¿Sí me escuchan? Hola. Sí, sí la escuchamos, Obstetra. Hola. Obstetra. A ver. Sí. Con respecto Sí, a las sí me complicaciones, escuchan, ¿verdad? sí, pero un poco entrecortado. No, sí, el problema es que no hay muy buena señal. Como está lloviendo, no hay muy buena señal. Y es Vamos a coordinar entendible, por las con... lluvias sí pasa esto. Sí, se va un poquito la señal. Pero ahorita se le escucha perfectamente. Más bien, aprovechemos, nuestra compañera le había formulado la siguiente inquietud, que dentro de su experiencia, ¿qué complicaciones se habían presentado como de las infecciones intrahospitalarias? A ver, como infecciones intrahospitalaria, básicamente es la etapa, como les comentaba, la etapa de puérperas poscesarianas que tenemos acá, con respecto a lo que es prácticamente infección, como les decía, de heridas y mastitis. Prácticamente esas son las más frecuentes que tenemos acá de infecciones intrahospitalarias, porque esas son las que vienen ya de lo que nosotros hemos referido al hospital y ya nos vienen con esas mismas infecciones. Ahora, pacientes que nosotros manejamos acá para tener en el mismo establecimiento, para manejar, para tener pacientes con infecciones intrahospitalarias, bien difícil, porque acá solamente hacemos atenciones de partos y tenemos hospitalizadas a pacientes 24 horas y son referidas. Acá, lo que se nos puede, como les decía, hacer una complicación puede ser en una paciente puérpera que nosotros manejamos, ¿no? Dentro de las 24 horas o 48 horas a veces cuando esta paciente termina con una anemia, es lo único que podría ser una infección en episiotomía, ¿no? O puede tener de repente la paciente también una ITU, ¿no? Puerperal, que también eso es lo que se maneja. Son esos casos que mayormente nosotros manejamos dentro del establecimiento, como le decía, según la capacidad resolutiva que nosotros tenemos. Esas son las más frecuentes que nosotros podemos manejar acá. Hola, ¿sí me escucha? Sí, obstetra, le hemos escuchado claramente. Entonces, si esas son las complicaciones, cuando yo me refería a los tipos sería, por ejemplo, los agentes, ¿no? Por ejemplo, el estreptococo, las pseudomonas, ¿a eso se refiere? Claro. En el hospital, como les decía, esos serían los que van a causar, ¿no? Los vectores que van a causar las infecciones intrahospitalarias. Como les decía, en el hospital nosotros tenemos una serie de bacterias que a veces nosotros, así nos hagamos el lavado de manos, sabemos que van a haber bacterias.
En todo lado, en un hospital tenemos en todo lado diferentes tipos de bacterias. Por eso es que allá cuando atienden, ustedes han visto mayormente en la parte quirúrgica, ellos hacen su desinfección, ¿no? Y a veces cuando tienen los hospitales un gran número de intervenciones quirúrgicas programadas, a veces no realizan una buena desinfección de los ambientes quirúrgicos. Y por ahí pueden haber la contaminación por los agentes que pueden ser las bacterias, que pueden ser esporas, que pueden ser otro tipo de bacterias que existen dentro del hospital y pueden contaminar. O aquellas pacientes que son hospitalizadas por largo tiempo, ellas tienden a veces a hacer las infecciones intrahospitalarias, que cuando ellos siempre se maneja en calidad, ¿no? En los hospitales, cada mensualmente creo que se hace un análisis para ver de cuántas pacientes terminaron con una infección intrahospitalaria o regresaron con una infección intrahospitalaria, ¿no? Por ejemplo, una endometritis puede ser por una infección intrahospitalaria también. Entonces, esas son las que más se manejan en la parte de obstetricia, ¿no? Las infecciones puerperales y el embarazo, aquellas que son pues hospitalizadas, como les decía, por largo tiempo. Una amenaza por ejemplo, una amenaza de aborto que está hospitalizada por una semana, 2 semanas de repente, puede provocarme una infección intrahospitalaria. Una puérpera, ¿no? Una poscesariada me puede hacer una infección intrahospitalaria. Esos son los más frecuentes que nosotros a veces tenemos, ¿no? Y vemos a veces acá en el nivel donde nosotros atendemos, ¿no? Pacientes que hemos referido al hospital y nos vienen, ¿no? Con las infecciones dentro de los 7 días, ¿no? De puerperio nos vienen con las infecciones.